Lo que nadie te ha contado sobre el rey David es que detrás de su historia hay 3 secretos ocultos que pueden transformar tu fe para siempre. Y cuando escuches el tercero, jamás volverás a ver tu vida espiritual de la misma manera. David era un joven pastor de ovejas, sin gloria ni títulos, viviendo una vida sencilla en los campos de Belén. Pasaba sus días bajo el sol ardiente y las noches frías del desierto, cuidando un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Nadie lo consideraba especial, solo un muchacho más entre tantos, invisible para el mundo y hasta para los suyos. Cuando el profeta Samuel visitó su casa, ni siquiera fue llamado de inmediato, su padre lo dejó en el campo, como si su presencia no importara. Sin embargo, allí, en esa aparente insignificancia, se estaba forjando un carácter extraordinario. Mientras cuidaba ovejas, aprendió a ser valiente enfrentando leones y osos, aprendió a ser paciente esperando que cada oveja volviera al redil, y aprendió a confiar en Dios cuando parecía estar solo. Sus manos, que sostenían una simple honda, se entrenaban día tras día para la batalla que un día definiría su destino. Su corazón, que entonaba cantos al cielo bajo las estrellas, se fortalecía en fe y humildad. Nadie imaginaba que ese joven pastor, ignorado por su propia familia, sería ungido como rey y que su nombre quedaría escrito en la historia. La vida de David nos recuerda que las temporadas ocultas no son pérdida de tiempo, sino el taller secreto donde se prepara la grandeza. Los campos silenciosos de Belén fueron la antesala de palacios, batallas y victorias. Así es como Dios obra: toma a alguien ordinario, lo moldea en lo secreto y lo levanta en público para cumplir un propósito eterno. Un día, Samuel lo unge como rey de Israel, y en ese instante la vida de David cambia para siempre. Aquella llamada lo saca de la rutina, lo separa de la vida común de un pastor de ovejas y lo introduce en un camino de preparación hacia un destino mucho más grande del que jamás había imaginado. Hasta entonces, había sido el olvidado de su familia, el menor de sus hermanos, el que nadie consideraba digno de nada relevante. Pero cuando el profeta derramó el aceite sobre su cabeza, no solo lo estaba señalando como futuro rey, también estaba confirmando que Dios había visto en él lo que nadie más podía ver. Desde ese día, David ya no sería simplemente un joven cuidando rebaños. Ahora debía enfrentar pruebas que lo formarían, batallas que lo pondrían a prueba y desafíos que lo prepararían para gobernar. Su camino no sería fácil. Tendría que aprender a esperar el tiempo correcto, a confiar en las promesas, a soportar la persecución y a mantener la humildad mientras la grandeza se acercaba a su vida. Esa unción fue el inicio de una transformación, del anonimato a la relevancia, de la rutina a la misión, de lo ordinario a lo extraordinario. La historia de David nos enseña que cuando llega la verdadera llamada, no importa tu pasado ni lo que los demás piensen de ti, lo que importa es estar dispuesto a dejar la comodidad, abrazar el propósito y caminar con fe hacia el destino para el cual fuiste creado. David siente miedo y dudas. ¿Cómo un joven tan común puede ser rey? Todo dentro de él le grita que no está listo, que no tiene la fuerza, la sabiduría ni la experiencia para asumir una responsabilidad tan grande. La inseguridad lo atormenta, y por momentos siente que sería mejor volver a los campos, quedarse en lo conocido, en la rutina de cuidar ovejas, donde no hay expectativas ni presión. Esa voz interna le dice que no es suficiente, que no tiene lo necesario para liderar a un pueblo entero, que su lugar no es en un trono, sino en el anonimato. Y esa duda casi lo hace desistir. Sin embargo, en medio de su miedo, también recuerda todo lo que vivió en secreto, las batallas contra leones y osos, las noches en soledad hablando con Dios, los cantos que fortalecieron su fe y los pequeños triunfos que parecían insignificantes, pero que lo estaban preparando para este momento. Comprende que el llamado que ha recibido no depende de lo que él cree de sí mismo, sino de lo que Dios ve en él. Aunque su corazón late con incertidumbre, decide dar un paso adelante, confiando en que no fue elegido por casualidad. El miedo no desaparece, pero aprende a enfrentarlo con fe. La historia de David nos recuerda que la inseguridad es parte del proceso, que incluso los llamados a la grandeza dudan de sí mismos, pero la diferencia está en no rendirse, en creer que el propósito es más grande que el temor. Pero su fe en Dios se convierte en su guía. Cuando la inseguridad lo paraliza y la voz interna le recuerda sus limitaciones, él entiende que no depende de su fuerza, de su habilidad o de su experiencia, sino de la fe que lo sostiene. Descubre que la grandeza no se mide en títulos, en recursos ni en reconocimiento, sino en la capacidad de confiar en algo más grande que uno mismo. Esa convicción le permite levantarse cuando las dudas lo quieren derribar, avanzar cuando el miedo lo quiere detener y mantenerse firme cuando todo a su alrededor parece imposible. David aprende que la fe es la base que sostiene la verdadera grandeza, porque lo conecta con una fuerza que no se agota y con una visión que va más allá de lo visible. Esta es la primera enseñanza oculta, mano blanca indicando hacia la derecha: la verdadera grandeza no nace de la fuerza, sino de la fe que guía tus pasos. Lo que otros consideran debilidad, Dios lo convierte en poder.
lo que parece insignificante, Él lo transforma en un propósito eterno. Y es esa fe la que cambia la historia de un joven pastor en la de un rey. Así también, en nuestra vida, no es la preparación perfecta, ni la ausencia de miedo lo que nos lleva al destino, sino la fe de dar un paso aun cuando no vemos el camino completo. La fe convierte lo imposible en posible y transforma lo ordinario en extraordinario. Goliat aparece. Un gigante imposible de vencer para cualquiera, un enemigo que no solo intimidaba con su tamaño y fuerza, sino con sus palabras que hacían temblar a todo el ejército de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo, ni siquiera los soldados más experimentados. Cada día, su figura se alzaba como una sombra de miedo y derrota, desafiando a todos y paralizando los corazones. Nadie creía que David, un muchacho pastor sin entrenamiento militar, pudiera hacer frente a semejante adversario. Para los ojos humanos, era ridículo pensar que él pudiera vencer a un guerrero entrenado desde su juventud, armado con espada, lanza y armadura. Pero David no miraba lo que los demás miraban, ni confiaba en lo que el mundo confiaba. Él recordaba a su mentor invisible, la confianza en Dios. Esa confianza había estado con él en los campos, cuando defendía a sus ovejas de leones y osos, estaba con él en las noches silenciosas cuando cantaba salmos al cielo, y estaba con él ahora, frente a un enemigo que parecía invencible. David sabía que no se trataba de su tamaño, ni de su fuerza, ni de sus habilidades, sino de la fe en un Dios que nunca lo había abandonado. Mientras todos lo subestimaban, él veía una oportunidad para demostrar que la victoria no depende de armas humanas, sino del poder divino. Con una simple honda y una piedra, avanzó hacia el gigante, no con arrogancia, sino con la certeza de que Dios pelea las batallas de aquellos que confían en él. Esa escena se convierte en una lección eterna. Los gigantes más grandes se vencen no con recursos extraordinarios, sino con una fe inquebrantable que convierte lo imposible en posible. Después de Goliat, la vida de David no se vuelve más fácil, al contrario, se llena de pruebas aún más duras. Su victoria lo coloca en el centro de la atención, pero también despierta celos en el rey Saúl, quien, en lugar de alegrarse, comienza a verlo como una amenaza. De pronto, David pasa de ser el joven admirado por su hazaña a ser perseguido como un fugitivo. Tiene que huir, esconderse en cuevas, vivir lejos de su hogar y de su familia, enfrentando el constante peligro de ser capturado y asesinado. Al mismo tiempo, debe luchar en batallas contra pueblos enemigos que quieren destruir a Israel, y en medio de esas guerras, también experimenta traiciones de quienes alguna vez se mostraron como aliados. Cada uno de estos retos lo forja como líder, como guerrero y como hombre, pero sobre todo, lo acerca a una lección invaluable, la humildad y la dependencia total de Dios. David aprende que la grandeza no consiste solo en derrotar gigantes, sino en mantener el corazón firme cuando los enemigos son invisibles, cuando el peligro viene disfrazado de amistad o cuando el peso del rechazo amenaza con quebrarlo. Sus noches en el desierto, clamando en soledad, se convierten en momentos de profunda intimidad con Dios, donde reconoce que no puede sostenerse por sí mismo. Así, cada caída, cada persecución y cada batalla lo preparan no solo para reinar, sino para reinar con sabiduría, compasión y dependencia del único que lo había llamado. David entiende que el verdadero éxito no está en las coronas ni en las victorias visibles, sino en un corazón humilde que sabe rendirse a Dios aun en medio de la adversidad. Si hasta aquí ya te sorprendió lo que aprendemos del rey David, espera lo que viene, porque las siguientes enseñanzas pueden cambiar tu fe por completo. Así que suscríbete ahora y no te pierdas lo mejor de esta historia. David comete errores graves que marcan un antes y un después en su vida y en su reinado. El pecado con Betsabé no solo hiere su corazón, sino que rompe la confianza con Dios y mancha su integridad ante el pueblo. En un intento desesperado por ocultar su falta, toma decisiones que llevan al asesinato indirecto de Urías, su esposo, sumiendo a David en un acto de injusticia que pesa sobre su conciencia. Por primera vez, el joven pastor que parecía guiado por una fe inquebrantable enfrenta las consecuencias de su propia debilidad, y su reinado, que antes parecía seguro, comienza a tambalear. Los enemigos parecen más cerca, los aliados dudan de su juicio, y lo más doloroso, su relación con Dios se ve comprometida. Cada gesto, cada palabra, cada acción equivocada le recuerda que incluso los llamados por Dios pueden fallar, y que la grandeza no los protege de sus errores. La culpa lo persigue y la sensación de que su fe y su destino han quedado manchados para siempre lo invade. Sin embargo, David también aprende una lección profunda. El pecado no define por completo a quien es, y el arrepentimiento genuino abre la puerta a la restauración. Su corazón roto lo lleva a reconocer su fragilidad, a buscar la guía divina con mayor sinceridad y a depender no de su propio entendimiento, sino de la misericordia de Dios. En ese proceso, David descubre que el verdadero liderazgo no se basa en la perfección,
sino la capacidad de enfrentar los errores, asumir responsabilidades y aprender de ellos, entendiendo que incluso los caídos pueden volver a levantarse si se vuelven con fe y humildad. El peso de la culpa lo destroza. David se siente roto, como si todo lo que había construido, toda la fe que lo había sostenido, se desmoronara ante sus propios ojos. La imagen de Urías, la injusticia cometida y la traición de su corazón hacia Dios lo persiguen sin descanso. Se siente indigno del llamado que recibió, incapaz de mirarse al espejo y reconocerse como el mismo joven pastor que una vez enfrentó gigantes con valentía y confianza. Cada noche, la soledad lo confronta con sus errores, y por momentos parece que no hay salida, que su destino ha quedado marcado por la mancha de sus acciones. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, David comienza a descubrir una verdad profunda: la caída no define al hombre, sino la manera en que responde a ella. La humildad de admitir sus errores, el valor de enfrentar las consecuencias y la disposición para buscar perdón se convierten en la clave de su restauración. Aquí surge la segunda enseñanza oculta: mano blanca indicando hacia la derecha. Incluso los más grandes caen, pero lo que define tu fe no es la caída, sino la capacidad de levantarte y pedir perdón. David aprende que el arrepentimiento sincero no solo limpia el alma, sino que fortalece el carácter, y que reconocer la propia fragilidad frente a Dios es un acto de verdadera valentía. Así, incluso cuando todo parece perdido, la fe renace más fuerte, porque no se trata de ser perfecto, sino de mantenerse firme en la verdad, de aceptar la propia humanidad y de confiar en que la misericordia puede transformar la culpa en aprendizaje, el fracaso en enseñanza y la caída en un nuevo comienzo. David enfrenta la muerte de su hijo, un golpe que lo deja desolado, quebrantado en lo más profundo de su ser. Cada latido de su corazón se siente como un recordatorio de sus errores, de las malas decisiones que lo llevaron hasta este dolor insoportable. La pérdida es un castigo que parece definitivo, un recordatorio cruel de que sus actos tienen consecuencias que no pueden ser ignoradas ni eludidas. Mientras llora, mientras su espíritu se siente abatido y su alma cargada de culpa, David se enfrenta a una verdad inevitable: la vida no siempre recompensa la fe ni castiga la maldad de manera inmediata, pero siempre enseña, siempre moldea y siempre revela la necesidad de depender de Dios. En medio de su sufrimiento, cuando todo parece perdido, David empieza a comprender que su relación con Dios no se basa en la perfección ni en la ausencia de errores, sino en la sinceridad del arrepentimiento y en la disposición del corazón para buscar la misericordia divina. Aprende que incluso en el dolor más profundo, Dios permanece cerca, acompañando al quebrantado, sosteniendo al que cae y enseñando al que se humilla. No es una presencia abstracta, sino una guía constante que transforma el sufrimiento en lecciones de vida, la pérdida en aprendizaje y la culpa en crecimiento espiritual. Cada lágrima, cada momento de desesperación, se convierte en una oportunidad para reconectar con lo más esencial: la fe verdadera que no depende de circunstancias externas, sino de una relación genuina con el Creador. David comprende que, aunque la vida puede traer castigos y pruebas, la fidelidad de Dios nunca falla. La muerte de su hijo y las consecuencias de sus errores no marcan un final absoluto, sino un nuevo capítulo donde la humildad, la fe y el arrepentimiento se convierten en pilares que sostienen no solo su reinado, sino su vida entera, recordándole que nadie está perdido mientras busque sinceramente la redención y la guía divina. De esas pruebas surge un tesoro invaluable: el corazón de David. Cada desafío, cada error, cada pérdida y cada dolor no lo destruyen, sino que lo transforman. Su corazón, que alguna vez fue joven e inexperto, cargado de orgullo y de sueños de grandeza, ahora se vuelve un instrumento fino, templado por la adversidad y la dependencia de Dios. No se trata de un corazón perfecto ni de uno que nunca haya caído, sino de uno que ha aprendido a levantarse, a reconocer sus fallas y a buscar la guía divina incluso en los momentos más oscuros. David comprende que la verdadera fuerza no reside en la espada ni en la corona, sino en un corazón que sabe inclinarse ante Dios con humildad y sinceridad. Es un corazón que ha conocido la gloria y la derrota, que ha enfrentado gigantes visibles e invisibles, que ha sufrido la traición, la persecución y la pérdida, y aún así se mantiene firme en la fe. Cada lágrima derramada, cada noche de soledad y cada prueba difícil han cincelado en él una sensibilidad única, la capacidad de discernir lo que realmente importa, de valorar la justicia, la misericordia y la compasión por encima del poder o la fama. Su corazón se convierte en un faro, no solo para su pueblo, sino para todos los que buscan aprender de su ejemplo, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en la fidelidad a Dios. Este corazón quebrantado es un testimonio vivo de que la vida puede herir, pero también puede formar, y que las cicatrices del alma pueden convertirse en marcas de sabiduría y devoción. Así, el tesoro de David no son sus victorias visibles ni sus títulos, sino un corazón que sabe buscar a Dios por encima de todo, un corazón que reconoce que la verdadera realeza empieza en la fidelidad, la humildad y la entrega completa a lo divino, y que la fe verdadera se demuestra en la capacidad de levantarse una y otra vez, confiando siempre en Dios. David no fue perfecto,
y su vida está llena de errores, caídas y decisiones equivocadas, pero eso no impidió que se convirtiera en el hombre conforme al corazón de Dios. Lo que define su historia no es la ausencia de pecado, sino la manera en que enfrentó sus faltas, la humildad con la que buscó perdón y la fe inquebrantable que lo sostuvo incluso en los momentos más oscuros. Cada tropiezo, desde el pecado con Betsabé hasta las consecuencias de sus actos, no lo alejó de Dios, sino que lo acercó más a comprender la magnitud de la misericordia y la gracia divina. Su vida muestra que la verdadera espiritualidad no consiste en ser impecable, sino en tener un corazón dispuesto a reconocer la necesidad de Dios, a depender de Él y a aprender de los errores para crecer en sabiduría, justicia y compasión. David no se apoyó en su fuerza ni en sus habilidades, confiaba en Dios en la victoria y en la derrota, en la abundancia y en la escasez, en la gloria y en la humillación. Esa disposición de su corazón le permitió enfrentar gigantes, superar persecuciones, soportar traiciones y lidiar con pérdidas devastadoras, manteniéndose fiel y sensible a la guía divina. Su ejemplo nos enseña que la grandeza no se mide por la perfección, sino por la capacidad de levantarse, arrepentirse y continuar caminando con integridad a pesar de las imperfecciones. Ser conforme al corazón de Dios significa tener un espíritu que busca constantemente alinearse con los principios divinos, que reconoce la propia fragilidad y que encuentra fuerza en la dependencia de Dios. La historia de David nos recuerda que todos podemos fallar, pero lo que nos define no es la caída, sino la fe, el arrepentimiento y la disposición de nuestro corazón para volver a Dios y cumplir el propósito para el que fuimos llamados, confiando siempre en su guía y misericordia. La tercera enseñanza oculta es esta: la fe auténtica no elimina tus luchas, pero transforma cada derrota en una oportunidad para acercarte más a Dios. La vida de David nos muestra que incluso el hombre conforme al corazón de Dios enfrentó enormes desafíos, derrotas dolorosas y momentos de profunda debilidad. Nada de esto desapareció por el hecho de tener fe. Los peligros, las pérdidas y los errores siguieron presentes. Sin embargo, lo que sí cambió fue la perspectiva con la que los enfrentaba. Cada caída, cada persecución, cada decisión equivocada se convirtió en una lección que lo acercaba más a Dios, en un escalón que fortalecía su carácter y en un recordatorio de su dependencia absoluta del Creador. La fe auténtica no significa ausencia de miedo, de dolor o de incertidumbre. Significa, más bien, tener un corazón que confía, que se levanta y que busca la guía divina incluso cuando todo parece perdido. David, desde sus días como pastor hasta su reinado como rey, nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por la ausencia de conflictos ni por la perfección, sino por la capacidad de responder con fidelidad a cada desafío y de transformar cada derrota en aprendizaje y crecimiento espiritual. El nuevo David, ya rey y hombre de fe, no es un héroe sin cicatrices, sino un ejemplo de resiliencia y devoción. Su legado eterno nos recuerda que la vida siempre traerá pruebas, pero que la fe convierte esas pruebas en oportunidades de acercamiento a Dios, de fortalecimiento del corazón y de maduración del espíritu. Confiar, levantarse y volver siempre al Señor es la esencia de su enseñanza, una invitación a vivir con valentía, a aprender de los errores y a reconocer que la verdadera victoria no está en nunca caer, sino en mantener la mirada en Dios y en su propósito, pase lo que pase. Este es solo el inicio de un misterio mucho más grande. Si quieres seguir explorando los secretos que las historias que no se atreven a contar, suscríbete ahora y activa la campana, y nos vemos en el próximo vídeo.